Es una paciente que en el 2015, por allá hace 10 años, Juan, vino a chequeo general. Ella se sentía bien, no refería a ningún síntoma importante. 55 años, de raza mestiza, bachiller, casada y con un hijo. Como datos relevantes en su historia clínica, tenía hipertensión arterial, sobrepeso, como muchos, casi todos de nuestros pacientes, hacía actividad física ocasional. Al examen físico, como datos relevantes, un índice de masa corporal de 29, una presión arterial de 130/80 y traía una glucosa en ayunas de 113, una creatinina de 1.2, una TSH de 4, un colesterol total de 215, un LDL de 135, un HDL de 47 y no tenía ningún antecedente familiar de importancia. Entonces, échenle ojos, 55 años, 29 índice de masa, 130/80 de presión arterial, 113 en ayunas de glucosa, creatinina 1,2, LDL 135, TSH de 4. Y ahí yo le quiero preguntar a Juan, ¿qué riesgo cardiovascular tiene este paciente y cómo podemos evaluar el riesgo de esa señora? Álvaro, me haces un favor, me pones el cronómetro que después nos enredamos. Te agradezco mucho por la pregunta, pero desafortunadamente te puedes devolver positivas. Paso a la pregunta y se las paso a ustedes. ¿Quién de ustedes considera, dos más? ¿Quién de ustedes considera que en lo que ustedes ven ahí hay algo que le aumente el riesgo a una de 55 años? El reloj ya empezó a contar. Si hay alguien virtual que puede escribir, no sé quién están escribiendo. A la doctora Iriarte, que ya trae enseguida las preguntas. Y ustedes, si no ven nada de riesgo, dicen no veo nada, seguimos adelante. De que las pilas se están acabando, me llama la atención. Bueno, usted pidió la palabra. Entonces empecemos rápido. La primera. 130/80. Ah, pues entonces tiene de todo. Con mucha cosa, sí, y aparentemente no tiene nada, ¿no? Y esto suele pasar, además, Juanes, en la consulta. Índice de masa corporal 29, eso ya básicamente es obesidad. Otra cosa muy importante que la doctora Félix menciona, y todo lo vemos en la consulta, desafortunadamente en las consultas de 15 o 20 minutos o media hora, no ahondamos en lo que todos dicen. Ustedes le han preguntado a un paciente, yo hago ejercicio ocasional, y después les dice, ¿qué es ocasional? Bueno, de vez en cuando. ¿De vez en cuando? Bueno, no, nada. Ah, claro, pero es que uno se va gastando el tiempo. Entonces, de acuerdo, hay un riesgo cardiovascular que se sugiere alto. ¿Cómo evalúa uno el riesgo cardiovascular? ¿Cómo lo evalúo? Ya mostraba la doctora y hay múltiples escalas. Hay escalas europeas que aplican para europeos, OMS, ASCVD, dependiendo del riesgo cardiovascular. ¿Cuál usan ustedes? ¿Cuál usan allá en la comodidad de sus casas? Una cosa es la que uno use cuando uno quiere ser diplomático y demás. La otra es cuando estoy en consulta, agenda llena, paciente esperando, consulta de 15 minutos y el paciente, cuando le pregunto qué medicamentos toma, espere yo busco, y el tiempo sumando. Con respecto a los pacientes, es muy claro que hay unos marcadores que van sumando. Factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes y demás. Hicimos el ejercicio de, en esta paciente, 55 años, evaluar en la primera columna, la que no tiene flecha, el riesgo basal de ella en alguien totalmente sano es un riesgo de 1.4% de tener eventos cardiovasculares a 10 años. Ella, por ser hipertensa, por ese perfil lipídico, con esta escala tiene un riesgo a 10 años
de 2.5% sin hipertensión. Siendo hipertensa, siendo diabética, aumenta diabética 4.9, diabética hipertensa 6.5. Jugando con la calculadora, me dio por esta paciente, haga dieta, haga ejercicio, el colesterol total pase de 217 y el HDL a 150 y el HDL de 47 a 60, vean cómo el riesgo de ella es menor que el usual. Pasa de, ella tiene 4.9, 6.5 a 0.6%, optimizando perfil lipídico. Sigamos. Con respecto, ya evaluaste el riesgo. ¿Qué meta para ese riesgo debe tener esa paciente de presión arterial y de lípidos, Juan? Con respecto a las diferentes escalas de riesgo que se evalúan, para yo tener que bajar más el perfil lipídico y la meta de LDL, generalmente es 7.5% de un riesgo cardiovascular a 10 años, que no lo tiene ella. Entonces, el colesterol LDL, por sus comorbilidades, puede ser por debajo de 100 y más adelante vemos cómo lo clasificamos. Presión arterial, también mencionabas, cómo está por fuera, cómo está en el consultorio, cómo tiene la presión, idealmente 130/85. Que no, yo en general le digo a los pacientes, la presión por debajo de 140/90. La meta ahora es más baja, la meta debe ser más baja. No voy a entrar en detalles, con metas de 140/90, ¿cuántos no llegan en metas? Pero ¿qué hizo las sociedades? Bajaron más las metas. ¿Para qué? Para que tengamos más pacientes no controlados. No es como hace ver algún político, entonces cambiemos la glicemia para que haya menos diabéticos. Lo que sí es que el paciente en general no se controla. ¿Y lípidos? ¿Cuánto tiene que tener ella de LDL? Yo le pondría de entrada a ella índice de masa corporal, hipertensa y esos paraclínicos 100 de LDL. ¿Tú cuánto le dejarías? Menos de 100 está bien. Sí, menos de 100 está bien. Bueno, listo, y ahora vamos para la parte metabólica. Ahora, peso, glicemia, TSH. Bueno, el peso, claramente lo dijeron allá, esta paciente tiene un exceso de peso, tiene un sobrepeso, no alcanza a ser obesidad, pero es un sobrepeso clínicamente significativo. No es lo mismo tener 26 de índice de masa corporal que tener 29 como tiene ella. Entonces, eso por ese lado, y definitivamente habría que tomar medidas e intervenciones para que esa paciente logre disminuir de peso y con eso controlar factores de riesgo y disminuir riesgo cardiovascular. Con respecto a la glucosa, acuérdense, lo decías muy bien tú, tiene 113, eso es una glucosa alterada en ayunas, Juan Esteban. La idea, y siempre les pido por favor, 113 en ayunas no es igual a, tiene azúcar un poquito alta, cuídese, ¿sí? No, esa señora ¿qué tiene? ¿Tiene diabetes? ¿Tiene prediabetes? Porque esa 113 de glucosa da para prediabetes, no se ha confirmado. Y de hecho, acuérdense que la definición de normalidad del punto de corte lo bajaron de 110 a 100 en ayunas, porque se dieron cuenta que entre glucosa entre 100 y 110, si yo llevo a ese paciente a una carga de glucosa, hay un número considerable de pacientes que tienen diabetes, esa carga les da más de 200, tienen diabetes tipo 2, que no la vamos a diagnosticar si no le hacemos la carga. ¿Vale? Entonces la invitación para todos esos pacientes que tengan al frente con glucosa alterada en ayunas es hacerles una carga antes de ponerlos a dieta, porque si le piden la carga para cuando vuelva en 3 meses y de chiripa la señora les hizo caso y se adelgazó 8 kilos, en 3 meses se hace la carga con 8 kilos menos y la glucosa es normal. Y no sabemos si es que no tiene nada o tiene una prediabetes que se está tratando con la pérdida de peso o si tiene incluso una diabetes que se está tratando con la pérdida de peso. Entonces recuerden siempre en ese escenario hacer una carga y hacer una hemoglobina glicosilada. La TSH está en todo el borde, ¿no? Y hay unos estudios nuevos, bonitos, que sugieren aumento de riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes con hipotiroidismo subclínico y que potencialmente en aquella población de alto y muy alto riesgo valdría la pena tratar ese hipotiroidismo subclínico. 4 está raspando, yo lo que haría con ese TSH, Juan, es repetirla y medir una T4 libre para saber en qué está la paciente. No le dé clic.
no le dé clic. Hay una cosa muy importante y yo voy a la consulta de ustedes. Una cosa es la consulta endocrinológica. Si ustedes ven, hay toda una cascada de paraclínicos para el riesgo metabólico, endocrino. Y un punto muy importante para que se lleven ustedes, uno no alcanza a hacer todo en la consulta de los pacientes. Lo que sí es, díganle al paciente que tiene malo. Ya él verá, aparte de lo que yo le digo. ¿Y por qué se los digo? Tiene peso malo, tiene azúcar mala, pues no es que se vaya deprimido y tengo todo malo, ¿qué voy a hacer? Pero que él entienda y que él asuma su enfermedad. Esta paciente, si yo le enseño que tiene peso malo, azúcar mala, le hago la carga, le diagnostico la diabetes, le trato la diabetes, pero no hago nada si no baja de peso. Y viceversa, bajo de peso, se queda tranquila, no hago nada si no le sigo la glicemia, TSH y demás. Sigamos. Completamente de acuerdo. Yo a veces siento que nos quedamos cortos en hacer el énfasis suficiente de esos factores de riesgo cardiorrenometabólico de los pacientes y, ay, sí, el colesterol está un poquito altico, cuídese, y ay, sí, el azúcar está un poquito alta también, entonces también cuídese, y además que es cuídese, ¿no? Y el paciente sale y se va orondo y sigue caminando por la vida con todo esto y lo que termina pasando es esto, que esa señora que tenía el azúcar un poquito alta, el colesterol un poquito alto y la presión un poquito alta aparece hoy en nuestra consulta ya diagnosticada con una diabetes, de sobrepeso pasó a obesidad grado 1, tiene un colesterol LDL 145 miligramos por decilitro, tiene una glucosa de 137 con una glicada de 6.7, una tasa de filtrado glomerular de 50 mililitros minuto, una excreción urinaria de albúmina de 210 miligramos sobre gramo y está usando estatina dosis de moderada intensidad con ezetimiba, metformina y una mezcla de losartán e hidroclorotiazida. ¿Sí? Entonces piensen bien en esta señora y esta señora, Juan, ¿qué riesgo cardiovascular tiene? Y en ella, es una pregunta eterna, pero en una paciente como ella, ¿hay que usar una calculadora de riesgo? Una cosa muy importante es que el riesgo, lo importante del riesgo es educar al paciente y que él entienda el continuo. Esta paciente en la diapositiva previa es el resultado de la inercia terapéutica que tuvimos los médicos, la paciente y su entorno. La paciente no se cuidó, avanzó la glicemia, avanzaron los lípidos, no cambió el peso. No cambiar el peso y que todo avance habla de lo que mostraba la doctora Félix en sus gráficas previas. ¿En dónde estamos en el continuo cardiovascular? Si yo a esta paciente, y recuerdan los datos, le hago una evaluación de riesgo cardiovascular, seguramente encontraré más banderas rojas que me abran más los ojos a ver qué tengo que tratar en ella. De hecho, hay algunas claves. Lean el subtítulo. Factores de riesgo cardiovasculares. Edad, hipertensión, dislipidemia y obesidad. ¿Alguien preguntó si fumaba o no? No, pues yo me imaginé que no, no es que no da tiempo. Ahí. Riesgo moderado, no nos vamos a detener porque no avanzaríamos hasta donde queremos llegar y es saber que ustedes todos y ustedes en sus casas tratan muy bien a los pacientes. Esta paciente tiene criterios. Nadie ha dicho que se infartó, nadie ha dicho que está amputada, nadie ha dicho que tiene una ACV. ¿Tiene riesgo alto o muy alto? ¿Qué les parece? Pero vuelvo y les digo abajo. Edad, hipertensión, dislipidemia y obesidad. Y vean arriba, diabetes y enfermedad establecida, órgano blanco, o 3 factores de riesgo o diabetes mellitus tipo 1. Factores de riesgo, hipertensión, dislipidemia. Edad, 3. Tenía 50 de filtrado glomerular y 210 de albuminuria. Ahí está, ya. Eso no habla de órgano blanco. Sin infartarse, sin piar, sin derrame. Es una paciente de 65 años con muy alto riesgo cardiovascular. Vean ustedes
para ella, a los 65 años, si ella es sana, por esta calculadora, tendría un riesgo de 4% de eventos cardiovasculares a 10 años. Si no fuera ni hipertensa ni diabética, 6.3%. Siendo hipertensa y diabética, 15%. Bueno, les digo, ¿qué me sorprende? Si yo hago dieta, ejercicio y a esta calculadora le modifico el perfil lipídico, vean ustedes cómo bajo inclusive su riesgo para su edad. 2.2%, 2.2%, lo que la pone en un riesgo muy bajito. Vuelvo y les digo, el colesterol total 150, HDL 60. Vaya súbalo. Listo, vaya súbalo. Vaya baje el colesterol total, baje el LDL con dieta y ejercicio y miraremos el impacto que tiene en salud cardiovascular. Otra cosa muy importante, hicimos el ejercicio de buscar 5 escalas de riesgo cardiovascular. No tomen foto, óiganme, ya enseguida la toman, pero óiganme porque se pierde. Vean a lo que voy. La primera columna es el riesgo basal a los 55, 65, 75 años. Miren cómo, cuando hablamos de riesgo, más de 7.5% es muy alto riesgo. De entrada, pacientes de 75 años, ¿para qué calculadora? Riesgo basal, todo es 12%. Si le sumo hipertensión, diabetes y demás, va a aumentar el riesgo basal. Distinto es para pacientes hipertensos, diabéticos o ambos. En verde es 55 años, en morado 65 y el último transparente 75. 75 años independiente de las comorbilidades, 75 años muy alto riesgo. Y lo otro que queríamos mostrarles, ¿cuál escala prefieren ustedes? La diferencia es mínima. ¿Mínima en qué? En general, la escala americana, Framingham, SCORE y PREVENT a los 55 años. Si sumo comorbilidades, no me va a aumentar más allá del 7.5. Framingham, vean una cosa muy importante, vean la relevancia de ser negro. Es el segundo porcentaje. Sube a 7%, sube a 8%, solo con raza. De ahí la importancia de evaluar este aspecto en riesgo cardiovascular. Pero para el resto, cualquiera de las escalas me va a evaluar si es bajo, intermedio, alto o muy alto riesgo. Y si yo quiero asustar al paciente, que es lo más importante, asustarlo para que él entienda y se cuide, 50, 40, 50 años, evalúen escalas a 30 años. Y díganle, usted tiene un riesgo a 30 años hay 2 formas de decirlo, de que tenga un infarto, que tenga un derrame, que tenga una amputación. En general, los pacientes no lo entienden. Cuando yo hablo de 30 años, explíquenle. A 30 años tiene el riesgo alto de no ver graduar a su hija, no conocer nietos, no ver campeón otra vez a su equipo de fútbol. Diferentes factores. El que lo entendió, lo entendió. Bueno, y ahora vamos nuevamente a lo que nos tiene acá. Riesgo metabólico y enfermedad cardiovascular. Bueno, esta diapositiva ya la vimos y es siempre un continuo, no hay un punto por debajo del cual el riesgo sea 0, ¿sí? Y a medida que evoluciona la enfermedad, evolucionan las comorbilidades y evolucionan las complicaciones, ese riesgo se va volviendo inevitablemente mayor. Riesgo individualizado dependiendo del control o no de factores de riesgo adicionales, de la edad del paciente y de la edad de la diabetes del paciente. Importante tener en cuenta, Juan, que el espectro de la enfermedad cardiovascular en la población que vive con diabetes es algo distinto al de la población general. Las mujeres que viven con diabetes tienen un riesgo cardiovascular considerablemente mayor, ¿sí?, que las otras mujeres y que los hombres, incluso cuando se hace la proporción. Importante también recalcar la presencia de enfermedad arterial periférica e insuficiencia cardíaca congestiva como muy comunes
primeras manifestaciones de enfermedad cardiovascular. Lo que pasa es que no las buscamos y ahí caigo yo, estoy segura que cae Juan, seguro falla él si busca. Yo he aprendido a buscar más falla, pero enfermedad arterial oclusiva yo creo que nos pelamos y mira cómo la prevalencia como primer evento es muy, muy alta y queremos hoy dejar ese como mensaje clave. Ojo con la enfermedad arterial oclusiva, ¿vale? El estudio Capture también ya se los mostré, 35% casi de prevalencia de enfermedad cardiovascular, diferente espectro, ojo con la falla cardíaca, ojo con la enfermedad arterial periférica, países latinoamericanos por encima de la media de prevalencia de eventos cardiovasculares. Y esto es relevante, Juan, en diabetes, porque la presentación de la enfermedad arterial oclusiva difiere un poco en la población general versus la población con diabetes. Los pacientes que viven con diabetes tienen compromiso de sitios anatómicos diferentes a los de la población general. Nuestros pacientes con diabetes tienen más enfermedad arterial oclusiva de la rodilla para abajo, ¿sí? Así que ojo con eso. Importante también que los pacientes con diabetes hacen más calcificación que los pacientes sin diabetes y hacen circulación colateral. El que tengan calcificación seguramente ayuda para que la placa sea un poco más estable, pero dificulta también procedimientos de revascularización. Por ejemplo, los pacientes con diabetes son más jóvenes, tienen una progresión más rápida de la enfermedad arterial oclusiva y tienen mayor prevalencia de isquemia crónica que amenaza la extremidad. Así que definitivamente es una población que tenemos no solo, el mensaje que yo quisiera que quedara hoy es no solo intervenirla tempranamente, sino pensarla, porque estoy segurísima que no la pensamos y como no la pensamos, no la buscamos, ni siquiera le preguntamos al paciente. Dime. Pregunta, pero no para usted, para ustedes. ¿Quién ve pacientes diabéticos en consulta? ¿Todos? Trabajan en grupo. La pregunta es, en la consulta externa llega el paciente diabético, me duele la pierna, claudico y no le siento bien los pulsos. ¿El diagnóstico es cuál? ¿Eso es neuropatía, retinopatía, vasculopatía? La pregunta es, el deber ser para este paciente, digamos que si tenemos las redes de tensión más, cuando le encuentro la vasculopatía, ¿quién lo remite al endocrinólogo para que le baje más el azúcar? ¿Lo mandan al cardiólogo? ¿O al vascular? ¿O a dónde? Yo insisto, no hacemos nada porque es que ni siquiera preguntamos no hacemos nada, eso. no meten en la consulta de ellos. Ni siquiera preguntamos eso, Juan, y ese es el punto. Pero vean lo que dice abajo, vean el asterisco. Y un punto muy importante, y ahorita lo vamos a mencionar porque es lo que aprendemos de esto. Siempre nos asusta el paciente diabético cuando está en diálisis, cuando no ve o que le duele el pecho. Ay, es que yo cojeo, es que no siento los pies, tengo una úlcera. Esa es la diabetes que la tenés avanzada. Vaya al endocrinólogo. Es muy importante, definitivamente es importante. Hay que tener en cuenta también cómo la duración de la diabetes, el grado de control de la misma, la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular y el compromiso de otro órgano blanco, en este caso, por ejemplo, la paciente tiene enfermedad renal diabética, empeoran los desenlaces cuando el paciente tiene enfermedad arterial oclusiva. Esta diapositiva es muy bonita porque yo creo que ahora en adelante no se les va a olvidar nunca la importancia que no le damos al índice tobillo-brazo. Miren que por debajo de 0.9 es lo que nos dicen que es anormal. Mortalidad por debajo de 0.9 índice tobillo-brazo significativamente mayor la muerte en aquellos que tienen un bajo índice tobillo-brazo versus los que tienen más. Cuando el índice tobillo-brazo nos da más de 1.4, Juan, lo que habla seguramente es de calcificación de esa pared arterial y ahí tenemos que recurrir a otros métodos diagnósticos de la enfermedad arterial oclusiva. Importante también la coexistencia que existe en esta gráfica, es muy bonita.
entre diabetes, enfermedad arterial oclusiva y eventos cardiovasculares. Miren cómo, esto es una cohorte seguida a 7 años en promedio y ellos estratifican los pacientes según la presencia de diabetes, enfermedad arterial oclusiva, ambas o ninguna de las dos. Esta es la probabilidad de sobrevida libre de eventos y claramente quiero que vean varias cosas. Uno, cómo al paciente que tiene diabetes y enfermedad arterial oclusiva es el que peor le va, ¿cierto? Segundo, miren que al que tiene solo enfermedad arterial oclusiva sin diabetes le va mucho peor, ¿sí?, que a los otros dos grupos. Entonces es fatal tener diabetes y enfermedad arterial oclusiva, pero miren el peso que tiene la enfermedad oclusiva sola en probabilidad de eventos cardiovasculares y lo podemos ver acá, miren incidencia de eventos cardiovasculares, 7.8 veces más el riesgo si yo tengo las dos entidades, 4.1 veces más el riesgo si yo tengo sola enfermedad arterial oclusiva sin diabetes y aquí no dio significativo para ninguno de los dos, es decir, según esto la diabetes no impactaría mucho, pero aquí hay otro estudio supremamente ilustrativo de lo que les estoy diciendo y de la importancia de la presencia de enfermedad arterial oclusiva como riesgo y como predictor de riesgo de eventos cardiovasculares. De nuevo, tener enfermedad arterial oclusiva y diabetes, 7.1 eventos por año con una P significativa. Y miren cómo tener enfermedad arterial oclusiva sola sin diabetes ofrece el mismo riesgo que tener enfermedad coronaria más diabetes. O sea, les va igual de mal al que tiene ya enfermedad coronaria establecida y vive con diabetes que el que tiene enfermedad arterial oclusiva solo. Obviamente el que no tiene nada es el que mejores desenlaces tiene. Esto es incidencia de eventos cardiovasculares mayores. Definitivamente es un problema polivascular, es un problema en el que están comprometidos varios lechos arteriales, Juan Esteban, nos predispone a nuestro paciente no solo a la clásica enfermedad coronaria aterosclerótica, que es quizás en la única que pensamos, sino también al accidente cerebrovascular y isquémico y a poner en riesgo la extremidad de mi paciente por amputaciones. Mira, Karen, una cosa muy importante en la gráfica de enfermedad polivascular. Estamos documentando enfermedad aterosclerótica. Algo muy claro es fondo de ojo, pero ¿cuándo puedo yo evaluar pulsos, llenado capilar, anexos y demás? O sea, el flujo arterial en el corazón, en el cerebro. Lo puedo hacer en circulación periférica, tomar pulsos, índice tobillo-brazo. ¿Cómo tengo yo que evaluar anatomía coronaria o anatomía cerebrovascular? Nos queda mucho más fácil de entrada vascular periférica y más aún sabiendo la gravedad que tiene por sobre la enfermedad coronaria. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿A usted le duelen los pies? Cuando camina 10 minutos o más siente que no puede, o sea que claudica. Tomen los pulsos. Saber que tomar pulsos y claudicar diagnostica menos del 50% de la enfermedad coronaria. Terrible, pero ni siquiera lo hacemos. ¿Qué más nos queda? Índice tobillo-brazo. Tomar la presión arterial en la pierna puede que sea muy difícil, pero el paciente que es hipertenso lo pueden mandar a un programa de PIP para que se la tomen con un tensiómetro digital, con un Doppler, para que tengamos ese dato y lo podemos sacar en el consultorio. Por debajo de 0.7, por encima de 1.3, el índice tobillo-brazo confiere riesgo. Pletismografía, Doppler arterial, ya exámenes complementarios como arteriografía, angiotomografía y demás para evaluar la parte anatómica. Y lo otro es, ¿qué hacer con el paciente que tiene signos o síntomas? Algoritmos claros. Lo importante es que ustedes sepan, no claudico, no me duele, buenos pulsos, se descarta y me enfoco en estilo de vida, la parte metabólica. Si yo claudico, empiezo a evaluar en el paciente. Tiene hallazgos de enfermedad arterial, úlceras, heridas que no cicatrizan y demás. Tengo que hacer estudios adicionales, índice tobillo-brazo,
pletismografía, Doppler, y todo esto no es, lo más importante no es a dónde llego yo, revascularizar. Revascularizar es un tratamiento avanzado de algo que tenemos que impactar tempranamente, desde mucho antes, y es lo que el objetivo de esta conferencia, hemos tenido que intervenir farmacológicamente. ¿Dónde va a terminar el paciente? Abandonado con enfermedad vascular periférica, abandonado y que progresa seguramente, en el mejor de los casos, revascularizado, en el peor, lo que veíamos mucho, amputado. Bueno, vamos andando que nos corre el tiempo. La paciente definitivamente cambió, ¿cierto? Ya sabemos que es una paciente de muy alto riesgo cardiovascular, meta, Juan, es de LDL. Estábamos en 100, ya bajamos a 70. Si es de muy alto riesgo, más de 7.5, la idea es considerar todo lo que nosotros podamos modificar. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Cuál es el riesgo de ella? Ya vimos que es hipertensa, que es diabética, tiene daño de órgano blanco. ¿Qué más hace falta para clasificarla ahí? Ahí está, muy alto riesgo. 65 años, un perfil lipídico ahí, una diabetes ahí, un peso ahí, presión bien. La pregunta es, ¿ustedes tienen esta paciente en sus consultas con un LDL de 50? Ojalá. Ahí. 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 Y es que definitivamente nos quedamos cortos en toda esta premisa. ¿Qué hacer con ese paciente, Juanes? ¿Cuál es la propuesta? Yo creo que podemos pasar esto acá, de manejo de los lípidos en ese paciente que vive con diabetes. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos o cómo intentamos llegar hasta allá? Obviamente partimos del LDL que tenemos. ¿Cuál es la meta de LDL? Hay una recomendación de bajar más del 50% de ese valor de LDL. El otro punto importante es a qué velocidad o en cuánto tiempo tengo que bajar yo el LDL. Ya sabemos en la conferencia previa de la doctora Feris es qué tanto bajarlo, más del 50% hasta donde llegue. Y lo otro es mi meta de LDL, no tanto el porcentaje de disminución, sino a dónde quiero llegar, que en ella la recomendación actual es menos de 55. ¿Con qué lo logro? Está con estatinas de moderada intensidad. Nos vamos a quedar corticos. Tiene que ser estatinas de alta intensidad. Por mucha lovastatina que ustedes le pongan, no van a llegar a esas metas. La idea es alta intensidad. Por protocolo, por lejos que yo esté, por indicaciones nacionales, hay que ponerle ezetimibe y reevaluar. Y a partir de ahí aparece ácido bempedóico, aparece inhibidor de PCSK9 y tú pusiste acá un mundo opaco o claro, depende de la visión, lipoproteína A. Sí, depende. ¿Qué pasa y qué tenemos con inhibidor de PCSK9 en este tipo de pacientes, Juan? La evidencia es dramática, la evidencia es contundente en pacientes y ustedes los van viendo en las gráficas. Como pacientes que reciben terapia hipolipemiante con estatinas, con o sin ezetimibe, yo les agrego inhibidor de PCSK9, alirocumab 75, 150 miligramos. Vean ustedes cómo comparado con no es placebo, con seguir la terapia hipolipemiante que él tiene, estoy disminuyendo 50% más, 60% más de esa meta a la que yo tengo que llevar a mi paciente. Esto, estatinas de alta intensidad con ezetimibe. Este póster es muy bonito porque recuerden que lo dice y fue diseñado en pacientes que ya habían tenido un evento coronario. Entonces, que no se nos quede metido en la cabeza que
alirocumab es para ese paciente. Tenemos que recordar que pacientes, como ha dicho Juan Esteban previamente, que no se han infartado, que no se han amputado, que no han tenido un accidente cerebrovascular isquémico, pero que como nuestra paciente ya tiene un compromiso severo de órgano blanco, o como nuestra paciente está claudicando, tiene un índice de tobillo-brazo bajito, esos también son de muy alto riesgo cardiovascular, así no hayan tenido un evento, ¿vale? Y en esta gráfica lo que podemos ver es esa eficacia, ¿sí?, de alirocumab en reducir de manera significativa, como tú ya dijiste, el colesterol LDL precisamente en ese tipo de pacientes. Muy alto riesgo sin eventos cardiovasculares, ni cerebrales, ni vasculares periféricos. Y lo otro es ver el tiempo donde yo puedo ver esta disminución del perfil lipídico con diferentes esquemas farmacológicos. Con inhibidor de PCSK9, vean cómo yo disminuyo dentro del valor previo y el seguimiento LDL, cambio porcentual con HDL, ApoA, lipoproteína A, que tanto se menciona hoy en día de forma significativa para varios de ellos. ¿Qué pasa en el mundo real, Juan? En el mundo real, ¿qué estamos observando con respecto a eventos cardiovasculares? A quien yo le pongo el medicamento hipolipemiante y además inhibidor de PCSK9 en forma significativa, disminuyo eventos cardiovasculares. En diferentes formas de análisis metodológico, en intención a tratar, también hay disminución significativa. Una cosa es estudios clínicos, vámonos al mundo real. ¿Qué es lo que yo veo cuando sigo los pacientes a largo plazo para enfermedad cardiovascular? Impactamos positivamente en menos eventos cardiovasculares. Bueno, a pesar de tener claro, ¿sí?, la importancia de llevar a ese paciente a metas, la importancia de prevenir el primer evento, hay un paper que se llama así que es súper bonito de unos italianos. La pregunta que uno se hace, y tú la has hecho a lo largo de la conferencia, es, bueno, ¿cumplimos de verdad estas metas? Y la respuesta es definitiva y tristemente no. Este es un estudio muy bonito que muestra cómo casi en 6.000 pacientes, ojo, 6.000 pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, 6.000 pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, más de la mitad estaban en estatina de moderada intensidad. A pesar de que la evidencia es clara y contundente de que este tipo de pacientes debe tener una terapia intensiva para el manejo de sus lípidos. Entonces, esta es una moraleja importante. Importante también ver cómo, de nuevo, en población de muy alto riesgo, casi 1.500 pacientes, una tercera parte de ellos con diabetes, ese cumplimiento de la meta sigue siendo muy bajo. Y ojo, este estudio me gusta mucho. Es un estudio de diabetes mellitus, pacientes con diabetes mellitus, 255.000 pacientes, y en ellos evalúan el impacto que tiene empezar tarde o temprano la terapia con estatinas para el logro de metas o la terapia hipolipemiante para el logro de metas. Y miren cómo de manera interesante, porque uno debería abrir los ojos en la consulta y no se le debería escapar de la consulta un paciente de muy alto riesgo cardiovascular como ella sin medicación para los lípidos. Comparando pacientes de muy alto riesgo versus bajo riesgo, empezamos terapia en el de muy alto riesgo solo un mes antes. O sea, nada, ¿sí? Cuando deberíamos hacerlo muy temprano. Y ojo a lo que vemos acá. Independientemente del riesgo del paciente, bajo o alto riesgo, hay una diferencia importantísima entre haber tenido inicio temprano de su terapia hipolipemiante versus un inicio tardío, de tal manera que la probabilidad del logro de metas de colesterol LDL es significativamente mayor en aquellos pacientes, independientemente del riesgo, que les empezamos temprano la terapia hipolipemiante. Llegan a metas más probablemente que los que no, y de esto hablaba yo en la charla anterior, porque en lo que termina todo esto
es que muy bajo porcentaje de pacientes logre meta. Meta triple, ya les contaba que era 1 de cada 4 y ni siquiera la mitad alcanza a tener cumplida su meta de colesterol LDL. ¿Eso en qué se traduce? En más eventos, amputaciones, accidentes cerebrovasculares, infarto agudo de miocardio. A nivel local hay datos, Juan. ¿Cómo se da uno cuenta que hay datos locales? No, quíteme esa. ¿Cómo sabemos si hay datos locales? Y les vamos a mostrar es algo muy importante. Resulta que el trabajo que ustedes están haciendo no es suficiente para que uno pueda documentar que hay suficiente información localmente. La doctora Feliz viene acá y habla de que me encantó este estudio, que este es italiano, que este es europeo, que esto es maravilloso. No hay nada mejor en el mundo que una base de datos sueca. Eso registran todo. Obviamente metódicos. Cuando empecé el manejo, obviamente todo es virtual y demás. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar en historias clínicas de pacientes de muy alto riesgo. ¿Qué es pacientes de muy alto riesgo? Para que ustedes lo conozcan. Pacientes con enfermedad coronaria, documentada con cateterismo cardíaco. Vamos a buscar pacientes con arteriografía coronaria, con enfermedad aterosclerótica, que tengan en la historia clínica del momento del cateterismo. Vean la consulta que ustedes hacen. El paciente viene, le hacen un cateterismo, tiene enfermedad coronaria. En la historia escribimos el manejo hipolipemiante. Y en la historia, a los 12 meses, en cualquier momento, tengo al menos un perfil lipídico. Al menos uno. Y vamos a buscar los pacientes. Para las guías del 2011, cateterismos del 2011 y del 2012. Para guías del 2016, cateterismo del 2016-2017. Y del 2019-2020. En 10 instituciones de Colombia. ¿Son 10 o son 11? 11, es que hay una que participó poquito. 10 centros de alta complejidad. ¿Por qué alta complejidad? Porque hacen cateterismo. ¿Correcto? O sea que es pacientes de muy alto riesgo. Aquí sacamos, y es una falencia de este estudio, es que yo excluyo el paciente que no tiene evidencia de qué hipolipemiante hay. Y excluyo el paciente en el que no encontré perfil lipídico. Ah, y ahí sí más no me toca, ya es culpa de nosotros que no escribimos. Hipertensos, sobrepeso y diabéticos. 70% hombres, 60 años de edad. ¿Qué encontramos? Para Colombia, 11 instituciones. Vean ustedes, en el primer círculo, para el 2011, 12% de pacientes estaban en metas menor de 70 miligramos. Para el 2016, 41% estaban en metas, 70 miligramos. Para el 2019, 36% estaban en metas menores de 55. Y lo otro es, no miren ustedes el verde que tanto bajó. Llevamos un paciente de muy alto riesgo a 44 miligramos. Vean el vaso medio lleno si ustedes quieren, pero vean el terror. El paciente con enfermedad aterosclerótica, hipertensos, diabéticos y sobrepeso, lo dejamos en 90 miligramos. Obviamente en el 2019, fue cuando mejor nos fue, lo bajamos a 41, claro, pero vean dónde dejamos el 70% de los pacientes, en 85 miligramos. Y esto es pacientes de muy alto riesgo. ¿Qué tanto usamos terapia hipolipemiante? No está graficado acá, pero sorprende que en estos pacientes haya todavía un porcentaje, el que sea, sin estatinas. Y de ahí para adelante, miren. Sí, definitivamente lo que hemos dicho todo este rato, nos quedamos colgados. Sabemos lo que debemos hacer claramente, porque no dudo de eso, todos sabemos a dónde tenemos que llegar los pacientes, pero desafortunadamente no lo hacemos. Ya para cerrar entonces, necesitamos de manera urgente, Juan, evaluar oportunamente el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes e intervenir temprana y eficazmente.
Y en esa evaluación oportuna queremos dejarle este mensaje que se van a acordar de nosotros, van a seguir escuchando mucho más de enfermedad arterial oclusiva de lo que hemos venido escuchando hasta el momento. La enfermedad arterial oclusiva periférica es común en la población con diabetes mellitus tipo 2, tiene una progresión mayor, tiene unos desenlaces peores versus la población sin diabetes, es predictor de mortalidad y de eventos cardiovasculares, tienen factores que coexisten, factores de riesgo cardiovascular comunes y debemos hacer una búsqueda activa. Nos tenemos que meter en la cabeza que de manera rutinaria tenemos que preguntarle al paciente si claudica, debemos tocarle los pulsos al paciente, habría que hacer un índice tobillo-brazo una vez al año, es lo que dicen las guías. Necesitamos urgente intensificar terapia si no se logra la meta. Ojo con esos pacientes de muy alto riesgo, así no hayan tenido eventos, tenemos que intensificarlos para prevenir ese primer evento y definitivamente un no a la inercia clínica. Yo quería un mensaje complementario y es que la inercia es global, desde el paciente y peor aún, desde la familia. La doctora Feris mostraba también, y me remito a eso, en la importancia de prevención primordial. ¿Cuál es la prevención primordial? ¿Quién de ustedes tiene hijos? La prevención primordial empieza por ¿qué le empaco yo en la lonchera al hijo? ¿Qué come en el colegio? ¿Qué tanto le insisto? Y yo se lo digo porque estaba esa mañana en reunión especial con mi hijo por llamado de atención. Gracias a mi Dios no era porque no comiera ensalada, ya es por comportamiento y esa parte conductual ya la miraremos. No se comen las verduras, no se comen las frutas, no toman la sopa. Ahí empieza la prevención primordial. ¿Quiénes de ustedes hacen 200 minutos de ejercicio a la semana? Perímetro abdominal, a grandes rasgos, mujeres 80, hombres 90. Índice de masa corporal, presión, estrés, comer, las horas que duermen, la carga laboral, y lo otro es la ingesta de frutas y verduras. ¿Quiénes lo hacen? Y lo que es peor aún, ¿quiénes le preguntan al paciente o lo educan? Eduquen al paciente, sepan que el paciente aprenda sus metas. Hoy yo vi el paciente, ¿quién lo ve mañana? No sé. Con esta gran cobertura en salud del sistema actual, con la atención integral, hoy no sé quién vio el paciente, quién lo va a ver mañana, quién le entrega los medicamentos. Ayúdenlo a que él conozca las metas, a que él le pregunte a su médico por qué no estoy en metas. ¿Metas de qué? Presión, lípidos, azúcar, actividad física, masa corporal, perímetro abdominal, alimento, todo lo que hay que enseñarle a un paciente. Empoderemos a los pacientes. Ya para cerrar, debemos dejar de pensar, porque es que eso que dice Juan es clave, y el cuento es, ay doctora, pero es que los pacientes no hacen caso. Entonces uno para qué se desgasta en eso, ¿cierto? Es como llover sobre mojado. No, nosotros somos cuidadores de salud y nosotros como cuidadores de salud somos quienes tenemos la responsabilidad de educar al paciente y de preguntar al paciente por sus hábitos. Somos nosotros, si no somos nosotros, si no lo hacen ustedes, ¿quién lo va a hacer? Ya, que el paciente haga o no haga caso, eso es problema del paciente. Pero ustedes tienen que acostumbrarse a siempre meterle la mano en la cocina al paciente, en cómo gasta su tiempo. Que lea las etiquetas, que sepan qué marca. ¿Cuál es la especialidad de medicina interna que mejor educa a los pacientes? No se estresen, no es cardiología, para que no se sientan presionados. No, la especialidad de medicina interna, no sé. O la subespecialidad de medicina interna. Endocrino. Hay que ver los pacientes diabéticos comiendo afuera. Endocrino, ay, tan bella. ¿Cuál? Ay, los pacientes comiendo carne después de diálisis secos van a tomar. ¿Cuándo? Y se los digo por qué. Enfermedades cardiovasculares con una alta mortalidad.
¿Cuándo han visto ustedes? Y se lo digo porque es que eso es educar al paciente. Educar sobre lo que, y eso hay que hablarlo, lo que lo va a matar. Acá el paciente llega con escalofrío, temblando, con náuseas, con vómito, en silla de ruedas. Y se le pregunta, ¿a qué viene? Por la quimio. No la suspende. Por nada del mundo. Vaya, póngale un paciente en Alapril y le dio escalofrío. Lo picó un mosco. Ya, me cayó mal. El paciente oncológico se pone la terapia porque sabe que si no se va a morir. El paciente con falla lo saca al hospital seco, se lo encuentra en la esquina comprando pollo y tomándose una aguapanela. El paciente diabético es igual. Al paciente no lo educamos. El oncólogo le dice al paciente, no te pones estos remedios, te vas a morir. Ay, qué doctor tan brusco. Aquí está el paciente y se pone la quimio y se salva. Y lo de nosotros, afuera, desjuiciados. No educamos al paciente. ¿Qué hacen los oncólogos? Son sinceros y empoderan al paciente. Van y pelean y hacen poner la quimio, lo que sea. Y como sea, se la ponen. Y lo que es peor aún, calvas, sin uñas, vengo por la quimio. No, no me dieron la insulina. ¿Y qué estás comiendo? Oblea. Y eso no es mentira. No es mentira, nos pasa, nos falta educación. Hay que aprender con enfermeros, con enfermeras, con programas de paciente y ver cómo más educamos al paciente para que él aprenda y se cuide. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.